fíjese que esto es indignante, pero mire, en uno de los bombardeos que realiza el Estado político de Israel a varios países de la región, son varios los países que está bombardeando, que ataca y etcétera. En uno de estos bombardeos estuvo pues en riesgo la vida del director de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Imagínese usted. Él estaba en un aeropuerto ahí en Yemen y pues el Estado político de Israel bombardeó dicho aeropuerto, causando la muerte de varias personas, también que varias personas estaban heridas. Afortunadamente, el director de la Organización Mundial de la Salud resultó ileso. Reporta la agencia AFP. El director de la Organización Mundial de la Salud, que se encontraba el jueves en el aeropuerto de Saná, bombardeado por Israel, informó de víctimas y daños en el lugar, pero aseguró que él se encontraba sano y salvo. Un tripulante del avión de Tedros Adhanom Ghebreyesus resultó herido, indicó el jefe de la OMS, pero todos los miembros de la comitiva de esa organización y de la ONU que lo acompañaban salieron ilesos del ataque, precisó en Twitter X. Israel informó que había bombardeado objetivos militares de los rebeldes hutíes en Yemen, aliados de Irán. Pues mire, pues objetivos militares no, pues imagínense, si estaba el director de la Organización Mundial de la Salud en un aeropuerto, ¿no? Porque él tiene que estar obviamente dando vueltas alrededor del mundo en cuanto a sus gestiones, sus objetivos militares, no, otra de esas mentiras. Y otra cosa interesante, no interesante, dolorosísima, es que Israel asesinó, pero en Gaza, donde está cometiendo en estos momentos un genocidio, ahí el Estado político de Israel está cometiendo un genocidio, ahora asesinó a 5 reporteros, a 5 periodistas. Según reporta la agencia Europa Press, mire, todo esto en las agencias con muchas reservas porque tienden mucho a justificar lo injustificable, el genocidio que comete el Estado político de Israel en estos momentos, que así ha sido catalogado por Naciones Unidas, por Amnistía Internacional, por varios organismos, por la Corte Internacional de Justicia, por la Corte Penal de Justicia, son distintas, ¿eh? La Corte Internacional de Justicia revisa casos referentes a países, a naciones, a estados, y la Corte Penal de Justicia, o Corte Penal Internacional, disculpe usted, Corte Penal Internacional, revisa casos de personas en lo general, pues por ejemplo, en el caso de el genocida Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, el cual tiene ya órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional. Pero bueno, en este genocidio que está cometiendo el Estado político de Israel en la Franja de Gaza, se reporta que ahora asesinaron a 5 periodistas. Y con muchas reservas, puesto que las agencias de información tienden mucho a justificar lo injustificable, Europa Press reporta, al menos 5 reporteros de la cadena de televisión Al-Quds, vinculada al movimiento de resistencia islámica, jamás ven, ¿no? Se dice, no, es que, o sea, imagínese, si de pronto hay una cadena de información o una cadena a un medio de comunicación, imagínese que lo vinculen a un grupo islámico, ¿no? Como para justificar lo que está diciendo Europa Press, es decir, bueno, si mataron a esos periodistas es porque estaban vinculados a Hamas. ¿De verdad estaban vinculados a Hamas? Son periodistas. Qué bajos caen ahí en Europa Press, en muchas agencias, ¿no? De justificar el asesinato de colegas periodistas. Bueno, dice, murieron en un bombardeo perpetrado en la madrugada del jueves por el ejército de Israel. Escuche esto, frente al hospital de Al-Auda, o sea, siguen bombardeando hospitales, siguen bombardeando escuelas, centros de refugiados. Se reportaba también por ahí que lanzaron una bomba en un campo de refugiados ahí en Gaza recientemente, una bomba pesadísima. Dice, ubicado en el campamento de refugiados de Nuiserat, en el centro de la Franja de Gaza. Dice Europa Press, el propio canal ha confirmado a través de su perfil en Telegram el fallecimiento de Faisal Abdu Al-Qusam, Auman Al-Yadi, Ibrahim Seif Ali, Fadi Hasuna y Mahmoud Al-Lada en un ataque contra el vehículo de transmisión externa en el campamento de Nuiserat, mientras cumplían con su deber periodístico y humanitario.
Bueno, pues ahí está, ¿no? El asesinato también de periodistas. Fíjese, eh, cuando en el caso de México, cuando algún mexicano cuestiona este genocidio a manos del Estado de Israel, los muy cobardes defensores de este genocidio, dijo usted, de un Estado político, defensores de este genocidio, no solamente les llaman de la forma más vil antisemitas, que es lo más antisemita, insisto, es utilizar a un pueblo, utilizar una religión, a una etnia para cometer este tipo de vejaciones en contra de la humanidad. Eso es lo más antisemita que existe. Utilizar el dolor, la tragedia a la que se ha enfrentado el pueblo judío a lo largo de la historia para justificar este genocidio. Eso es lo más antisemita. Pero bueno, además de llamarles antisemitas, cuando se trata de un mexicano, dicen, ay, sí, ¿y ustedes qué dicen de su guerra contra el narco? ¿Cuántos muertos no hay? No, no hay comparación, no existe una comparación geopolítica con un evento con el otro. No es ni justa ni clara, ni tampoco, vamos, digna de comparación, ¿no? Efectivamente. Una cosa es una enfrentamientos entre grupos criminales, otra cosa es que un Estado político está asesinando niños de manera sistemática allí en la Franja de Gaza, porque eso es lo que dice Naciones Unidas. La mayoría de los asesinados en Gaza son niños. Y además, este año, pues en donde más asesinatos de periodistas hubo fue precisamente ahí, en la Franja de Gaza. Es decir, más allá del crimen organizado en México, cártel el cartel que sea, el organismo, por decirlo así, el grupo humano que más asesinó a periodistas en 2024 fue el Estado político de Israel. Así de sencillo. Y ahí están los datos, nos han acordado a conocer varios organismos de derechos humanos u organismos de defensa de la libertad de expresión. Ahora, bueno, pues asesinaron a 5 reporteros y de manera cobarde también Europa dice, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Porque eran reporteros de una cadena o un medio vinculado a Hamas. Eso pues cuestionable es hasta la pared de enfrente. Nosotros seguiremos exigiendo la paz en el Medio Oriente, seguiremos exigiendo que acabe ya este genocidio y que pues se pueda definitivamente hablar de paz. Los niños, los civiles no merecen esto en ninguna parte del mundo.